El día de hoy les traemos historias, duendes y brujas. Saudara kah? Claramente que hay alguien más con esta. Y en esa casa, como exorcismos, para atrapar como todos los espíritus malignos, y escuchaba ruidos, y que escuchaba un paso de la silueta de una mujer. La peor de sus noches, mordientes, empiezan a orar, el duende le dice: Hola amigos, bienvenidos a tu podcast Ten Cuidado. Yo soy Junior. Y yo soy Ale. El día de hoy les traemos historias de brujas y duendes. Esperamos que les gusten. Empieza, Junior. Bueno, vamos a iniciar con una historia de bruja. Esta historia nos la envió un seguidor al correo. Entonces, él nos cuenta que él en una época, la mamá de él se separa del papá. Entonces les toca irse a vivir a ellos a un inquilinato. En Colombia, inquilinato se le llama a esas casas que son muy grandes, casas de 20, dice que más o menos tenía unas 20 habitaciones en el primero y 20 en el segundo, y estas habitaciones las arrendaban por cuartos. Entonces la mamá se fue a vivir, la mamá con el hermanito que estaba de brazos y él. Entonces él nos cuenta que la mamá trabajaba en las noches. Entonces toda la noche ella se iba y ellos quedaban solos en el cuartico. Obviamente la señora intentaba dejarlos durmiendo. Entonces él dice que esa casa era una casa antigua, entonces que siempre se sentía como mucho miedo. Dice que siempre le daba como miedo la casa. Dice que la casa estaba decorada con muchos espejitos así como estilo de rombitos por todo lado. Y que de repente él escuchó en una ocasión que una vecina decía que lo que pasa es que en esa casa en algún tiempo habían hecho como exorcismos. Entonces esos espejitos era como para atrapar como todos los espíritus malignos. Entonces estaba lleno toda la casa de esos espejitos. Bueno, entonces él dice que siempre se despertaba a la madrugada porque escuchaba ruidos. Y siempre se asomaba y nunca veía nada. Volvía y se acostaba y escuchaba ruidos, pero esto siempre le pasaba solo a la madrugada. Entonces él dice que cerca donde él vivía la abuelita de la hermana, porque son de diferentes padres, entonces la abuela era de la hermana. Entonces dice que cuando él escuchaba siempre esos ruidos, ya llevaba muchos días como escuchando esos ruidos, entonces él dice que él cogía al hermanito, lo envolvía en una cobija y arrancaba para correr y se iba a dormir donde la abuela de la hermana. Él dice que la habitación de él era la última, eran como 20 habitaciones y la de él era la última. Él decía que en el transcurso de la habitación de él a la salida, él decía que él nunca volteaba a mirar para atrás, pero él sentía como esa presencia, como que lo iban siguiendo y escuchaba en ocasiones. Él decía que escuchaba pasos detrás de él, pero él dice, yo no volteo a mirar por nada del mundo. Y así en varias ocasiones se iba a dormir donde la abuela de la hermana. Dice que en una ocasión la hermana le dice, no, pues yo me voy a dormir donde ustedes para que usted no tenga que venirse con el niño tan tarde para acá. Dice que él tenía como unos 13 años, el hermanito de brazos y la hermana era un poquito mayor, por ahí pongámosle 17 años. Entonces dice que cuando la hermana venía con ellos, él ya podía dormir tranquilo, pero ahora era la hermana la que escuchaba ruidos siempre. Pero ¿qué pasaba? Él escuchaba ruidos y nunca veía nada, además de la presencia y los pasos. La hermana escuchaba ruido y cuando se asomaba, abría la ventana, decía que siempre que veía la silueta de una mujer en el patio, y ella asustada cerraba y se escondía, y decía ella que ella no era capaz de dormir en esa casa. El mal le dijo, la verdad que yo no me quedo más aquí. Entonces nuevamente volvió a quedar él solo con el hermanito. Entonces dice que siempre era lo mismo, hasta que en una ocasión dice que escuchó el ruido, nuevamente se asoma y no ve nada. Dice, no, yo me voy, porque él decía que sentía un ambiente pesado y no podía volverse a quedar dormido. Un niño de 13 años prácticamente solo, escuchando ruidos en una casa tan grande, antigua, y que además de eso ya había escuchado esos rumores. Entonces él dice que coge nuevamente al hermano, lo envuelve en cobijas y dice que sale y se va. Pero en esa ocasión precisamente, dice que antes de cerrar la puerta para salir, voltea a mirar hacia el pasillo. Dice que normalmente el pasillo
Al fondo ve una silueta de una mujer, pero le ve los ojos rojos. Dice que él sale a correr despavorido para donde la abuela de la hermana. Entonces, bueno, eso siguió pasando por un tiempo hasta que nuevamente otra ocasión vuelve y escucha ruidos. Vuelve a escuchar ruidos en el patio, pero él se asoma y nuevamente no ve nada. Él nunca ve nada. Pero dice que esta vez, cuando él se asoma y no ve nada, mira hacia los dos lados, no ve nada y va a cerrar la puerta. Cuando él va a cerrar la puerta, dice que se la cogieron del otro lado y se la jalaron. Y él empieza a forcejear y a gritar como que ayuda, ayuda, cuando le responde al otro lado. Le dicen el nombre, pues, pero niño, ¿qué le pasa? Entonces él escucha ya como una persona y abre la puerta. Y ve que la que le está jalando la puerta era la dueña del inquilinato. Entonces le dice, ¿qué le pasa? Le dice, no, es que escuché ruidos, tengo mucho miedo. Entonces la señora le dice, niño, tranquilo, venga y se acuesta en el cuarto mío mientras su mamá llega. Dice que él va y coge el hermanito y se van a dormir donde la dueña del apartamento. Él dice que la dueña del inquilinato o apartamento, bueno, ella vive en el segundo piso, pero dice que en el primer apartamento del segundo piso y él vive en el último del primero. Entonces, bueno, él en ese momento, pues de un niño de 3 años, no cae en cuenta. Ya luego él ya grande dice que ahora él piensa que se puso en serio, bueno, si yo me asomo, no veo a nadie, luego cuando voy a cerrar me jalan y precisamente esta señora, pero yo no vi a nadie. Él dice que él se asomó y él no vio a nadie. ¿Cómo va a aparecer la señora desde el segundo piso al primero si él ya había visto que no había nadie? ¿Y qué va a hacer una señora a esa hora en el primer piso si ella vive arriba? Entonces luego escucha el rumor, pues, de que lo que asusta en ese inquilinato es una bruja. Y él se da cuenta que obviamente después de esto que la bruja posiblemente era la dueña del apartamento. Dice que lloró y le pidió a la mamá que él no iba a quedarse más en el apartamento. Debido a esto, a la mamá le tocó que se mudaran de ahí. Fue la única forma de terminar con eso. Pues eso iba a decir, yo después de eso no vuelvo a vivir ahí nunca más. Imagínate las noches, los días. Yo le respondo a él que, pues le pregunto lo mismo. Uh-huh. Yo como un niño, una sola vez que me pasa, yo no vuelvo a quedarme en la casa. Yo no sé cómo aguantó tanto tiempo. Él dice que eso pasó aproximadamente 1 o 2 meses. Así poco a poco pasaban cosas, pero yo no sé cómo él hizo. Más que se quedaba solo, no había nadie. Yo no había sido capaz de durar tanto tiempo con todo esto. No, yo tampoco, pero de que las hay, porque vean. Bueno, yo les traigo una historia que también nos envió un suscriptor. Esta historia es la historia de 2 hermanas, aproximadamente entre 11 y 12 años. Las niñas viven con sus papás en su casa, tranquilas hasta ese momento. Hasta un día donde las niñas están durmiendo y sienten que las observan. Entonces, pues se asustan obviamente porque la una le dice a la otra como, me siento como cuando uno lo mira, la sensación de que a uno lo están viendo. Y entonces la otra le dice, no, la más grandecita le dice, no, eso te lo estás imaginando, prendamos la luz y miramos. Van y encienden la luz y empiezan a ver y no ven nadie, arriba, abajo, bueno, por todos lados no hay nadie. Se acuestan a dormir, bueno, pasan esa noche. La noche siguiente, nuevamente de noche, pues, como lo estaba diciendo, las niñas están durmiendo y se asustan porque empiezan a escuchar ruidos. Escuchan ruidos, se despiertan asustadas y ellas dicen que ven al lado de ellas una sombra como de un niño, una silueta de un niño, pero no la pueden ver bien. Entonces una de ellas, más valiente que la otra, se levanta corriendo, enciende la luz y cuando enciende la luz no ve nada. Entonces, ay no, ¿qué estará pasando? Bueno, y se acuestan, nuevamente pasan una noche muy mala porque no pueden dormir. Las niñas al día siguiente le cuentan a sus papás lo que les está pasando en las noches. Los papás les dicen no, que eso es que están soñando o se lo están imaginando, o les preguntan qué están viendo en la televisión, bueno, cosas así.
Pero entonces la mamá, para su tranquilidad, le dice, vamos a ir a la iglesia. Lleva a las niñas a la iglesia y le cuentan al sacerdote lo que está pasando con las niñas en las noches. Le cuentan al sacerdote y las niñas, el sacerdote le dice a las niñas que lo que deben hacer es confesarse. Entonces, bueno, no hay problema, las niñas hacen lo que les dice, su mamá le dice vaya y se confiesan, no sé qué, bueno, se confiesan y pues creen que las cosas van a mejorar. Se devuelven para su casa y esa noche las niñas pasan la peor de sus noches. En este caso lo que pasó es que sintieron que las estaban mordiendo, que les dejaban mordiscos en sus brazos y en sus piernas, a las dos. Se levantan gritando, los papás obviamente van a acudir a sus hijas para ver qué pasa y se encuentran con las niñas llenas de mordiscos. Obviamente, pues no se van a morder entre ellas y no se lo están imaginando porque tienen los mordiscos. Los papás, asustadísimos, empiezan a orar con ellas, empiezan a rezar, como lo llamen, y pues logran como conciliar el sueño de esa noche. Pero quedan demasiado preocupados preocupados los padres porque algo está pasando, algo no está bien. Y entonces el señor, el papá, está en la calle y se encuentra un vecino. Se encuentra un vecino y le empieza a contar lo que le está pasando a las niñas. O sea, uno buscando solución, me imagino yo, lo que haríamos todos. Y le cuenta la historia y entonces el señor le dice, yo creo por lo que me dices que las niñas decían que era una silueta de un niño pequeño, que pueda ser el duende, le dice. Y el señor dice, el duende, no, ¿cómo el duende? Hay muchas personas incrédulas que realmente pues no creen que existe. Ese era el caso del Papa, le decía, no, ¿cuál duende? Eso no puede ser un duende. Eso algo más normal, decía el señor, está pasando. Y entonces él le dice que le haga caso, que él siente que pueda ser el duende por lo que él le está contando. Le explica que el duende, le cuenta la historia del duende que el señor conoce, ¿no? Le cuenta la historia de que el duende era un ángel que hacía parte como de una armónica en el cielo, digámoslo así, tocaba el arpa. Pero al parecer, pues así tal cual como nos lo contaron, se porta mal y lo mandan al infierno. Entonces, la única forma de calmar un duende, según el vecino, era con música, en este caso con un tiple. El tiple es una guitarra, para las personas que no lo conocen, es muy parecido a una guitarra, o sea, su forma es de guitarra, un instrumento pequeño de cuerdas, es un instrumento de cuerda más pequeño. Le aconseja al señor que consiga un tiple y se lo ponga en la habitación a las niñas para que vea si hay un cambio o no, que no perdía nada, que lo intentara. El señor le queda rondando toda la historia y lo que le dijo este vecino en su cabeza y decide conseguir el tiple. Consigue el instrumento musical y lo ubica en el nochero donde las niñas duermen. Ese día era en la tarde. Las niñas llegan del colegio, entran al colegio, la mamá está como en la sala, entran del colegio, perdón, y la mamá está en la sala y escuchan sonar el instrumento. El tiple está sonando, suena y el sonido sale de la habitación. Entonces ellas se van corriendo a la habitación a ver quién está tocando el instrumento. Cuando ellas abren la puerta de la habitación, el instrumento está sonando, pero no hay nadie tocándolo. Las niñas quedan como congeladas por un rato y cuando pueden como ya reaccionar, corren a llamar a sus papás. Cuando los papás llegan a la habitación, el instrumento ya no está sonando. Y ellas juran que el instrumento sonaba y que el instrumento sonaba. Bueno, eso se quedó así. Las niñas se van a acostar a dormir y esa noche por primera vez pueden dormir tranquilas toda la noche. Los relatos o las historias cuentan que hay posibilidades de que el duende se lleve el tiple y simplemente no vuelva a aparecer, o que no se lo lleve, pero después de que el instrumento suene, él se va y no vuelve nunca más. ¿Cómo la ves? Complicado. Los duendes realmente es una de los entes o de las cosas que más miedo le pueden tener los niños, porque uno siempre desde pequeñito le dicen, se le va a aparecer el duende, que el duende le va a hacer trenzas,
que siempre la historia del duende es para los niños. Sí, así es. Entonces, la verdad que muy, muy complicado para las niñas. Dale. Bueno, les voy a contar otra historia de bruja. Esta historia me la cuenta una abuelita que conozco hace tiempo. Entonces ella me cuenta que cuando ella estaba pequeña, tenía aproximadamente unos 15 años, cuenta que la mamá vendía arepa y la mandaba a ella que fuera como a ofrecerlas o a entregar los pedidos pues, de lo que ya tenía. Dice que ella iba de puerta en puerta. La mamá hacía las arepas temprano y le mandaba ella en las tardes a entregarlas. Entonces ella iba entregando y ofreciendo pues a las personas que ya más o menos sabían. Dice que la niña o la muchacha se entretuvo pues jugando o hablando con las amiguitas. Que cuando fue a ver le cogió la tarde. Dice que muy asustada arranca a correr pues para la casa. Entonces se acordó que había una vecinita que siempre le dejaba arepas. Entonces ella, bueno, voy a arrimar a ver si de pronto doña señora me deja arepa. Entonces llega y arrima a la casa de la señora, entra y toca, empieza a tocar y a llamarla. Vecina, toca y toca y toca y nadie le habla. Entonces ella se cansa y dice, no, me voy. Cuando ella va saliendo como son casas grandes, como finqueras, tienen como un portón. La casa está dentro y afuera hay un portón para salir. Dice ella ya estaba en el portón o en la puerta grande para salir y ve que pasa una masa negra en el cielo y cae en el techo de la vecina donde ella acababa de tocar. Dice que se asustaba, se quedó pasmada por un momento y cuando ella quiso correr le dijeron, quieta ahí. Y ella dice que se quedó congelada y apenas volvió a mirar, la vecina que iba a ofrecer las arepas parada en la puerta, desnuda. Dice que cuando ella la vio, dice que por poquito se desmaya del miedo y que llega la señora y le dice, ya sabes que no puedes decirle a nadie. Dice que le insultó, que la señora fue grosera, pues le dijo palabras feas y le dijo que si le contaba a alguien lo que ella había visto, le iba a pasar algo malo. Dice que la niña, asustadísima, no sabe cómo llegó a la casa y dice que ni más volvió a donde la señora y que nunca le contó esta historia a nadie. Dice que ahora ya la señora vieja contó esto porque dice que la señora ya murió, pero que mientras la señora estuvo con vida, nunca contó esta historia. ¿Qué hace usted donde le salga una bruja por ahí? Uno imagina que eso no existe. Yo por lo menos no pienso que son relatos, que brujas, que vuelan. A la final uno no sabe porque hay varios relatos de brujas. Hay unos que dicen que son espíritus que es el espíritu de la bruja de la casa del hechizo y eso, que es el que sale en la noche y vuela. Hay otras historias que dicen que no, que sí es la misma persona que Hay gente que dice que son personas pero que no están conscientes de lo que hacen. Que mientras duermen, como su espíritu es el que sale y ellas ni saben que son brujas. Por eso son tantos los relatos y historias que uno ha escuchado que realmente solo al que le pasa sabrá lo que la realidad, pero hasta que no nos pasen, no sabremos. Será escuchar y cada persona verá lo que cree. Así es. Bueno, yo les traigo otra historia. Esta es la historia de una pareja que vivía en el campo. El señor tenía una hija aparte de su relación con la persona con la que vivía y digamos que vivieron tranquilos hasta que el señor se ve en la obligación de llevar la niña a vivir con ellos. La lleva a vivir con ellos y la niña está normal los primeros días, pero después empieza a tener como actitudes diferentes. Ella siempre juega, digamos que diferentes, pues para uno que conoce la historia bien, pero no en ese momento para sus papás. Ellos cuentan que la niña jugaba siempre todo el tiempo afuera de la casa y que hablaba sola. Pues los niños regularmente hablan solos y no se les presta como mucha atención a eso. Piensa con niños, amigo imaginario. Es justamente eso. Entonces digamos que no le prestaron mucha atención. La señora desde la cocina, mientras cocinaba, tenía una ventana donde veía a la niña en el patio, porque era campo así abierto, que tenía árboles, cañaduzales, cosas así.
y podía ver la niña jugar. Bueno, la niña jugaba allí y siempre la escuchaba que hablaba y que hablaba y que hablaba, pero pues no decía, ay, como raro, pero no le prestaba atención porque igual era apenas estaban empezando como la convivencia a conocer la niña como tal. Resulta que con los días la niña empieza a llevar juguetes que no son suyos. Empieza a llevar juguetes que no son suyos y la niña no ha salido, la señora no le ha quitado los ojos de encima. Entra y le dice que es un juguete que le dio su amigo. Mami, ¿pero cuál amigo? Le dice la esposa del marido. Mi amigo con el que yo juego. Y ella queda como pensando, dice, ¿pero con cuál amigo? Si ella ha estado todo el día ahí sentada jugando con sus juguetes, su cocinita y sus cosas ahí afuera, sola. La señora, ay, bueno, le queda como sonando, pero digamos que no dijo nada. Siempre pasaba algo así más o menos con los días. Al otro día llevaba un dulce, luego llevaba otro juguete, hasta que un día la señora habla con la niña y le dice que quién es su amigo. Y entonces ella le dice que su amigo es un niño como ella, que va a jugar con ella y que le regala cosas y que le da dulces por jugar con ella. Bueno, la niña estaba normal y un día que la señora está viendo a la niña jugar y que la oye hablarle como más duro y logra escuchar que le dice no, pero yo no puedo ir porque no he pedido permiso, no me dejan. Entonces la señora se asusta y la señora decide salir. Cuando la señora sale, hay un árbol muy grande enfrente de la casa y la señora dice que le empiezan a tirar, es un palo de guayabas, le empiezan a tirar guayabas desde el árbol. Y le tiran guayabas a la señora y la señora mira al árbol, se tapa y dice, pero que aquí no hay nadie, pero ¿qué es esto? Entra corriendo su hija, su hijastra pues, y la entra a la casa y cierra la casa, pero la señora queda muy asustada. Cuando su esposo llega le cuenta, el señor se ríe y le dice que de pronto eran esos muchachos que molestan, o sea, era una zona de muchas fincas y decía, esos son esos niños molestando, no, pero es que ahí no había nadie, llovía y no había nadie. Bueno, esa noche la señora va a cocinar y prende la estufa. Se gira, se apaga la estufa. Vuelve la señora, prende la estufa, se apaga la estufa. Cierra las cortinas, cierra las ventanas, vuelve y prende y se apaga la estufa. La señora sentía un frío, un miedo, o sea, ya la señora sabía que algo que no era normal estaba pasando en la casa y le estaba pasando a la niña. La señora se va asustada donde el esposo y le dice que le están apagando la estufa. No te puede estar pasando eso, ¿cómo te van a apagar la estufa? Vamos. Cuando el señor va, la señora prende la estufa y la estufa se queda prendida. Dios mío, me estoy volviendo loca, que es lo primero que uno piensa, porque le pasa a ella y a la niña, algo así como porque ella ya sabe que algo le está pasando a la niña y ha notado cosas, entonces es como si solo ellas dos pudieran entenderlo y verlo. Esa noche la señora no pudo dormir, estaba muy preocupada y resulta que al día siguiente la niña la invitan como a una fiestica infantil. La señora va y la lleva a una casa cercana a la fiestica. La niña se queda allá. Cuando la niña regresa a la casa, cuando la recogen para llevarla para la casa nuevamente, la niña trae trencitas, muchas trencitas con las que no salió de su casa. Como era un vecinito y era el campo, digamos que la fiesta se acabó y la niña se quedó hasta la noche y ya luego la fueron a recoger y la niña aparece con su cabello con muchas trencitas que cuando se fue de la casa no le llevaba. La señora inocente le dice, ay mami, qué linda tus trenzas, ¿quién te las hizo? Ella se imaginaba pues que alguien del cumpleaños o algo y me las hizo mi amiguito el del sombrero, dice la niña. La señora, mi amiguito el del sombrero, ya la señora estaba asustada y ya sabía que algo pasaba. Ella inmediatamente conectó y dijo, el dueño. Va a la casa de la niña que cumplía años y pregunta si alguien le hizo las trencitas a la niña. Nadie le hizo las trencitas a la niña. Es más, le dijeron que la niña toda la fiesta se la pasó a un lado jugando solita. La preocupación más impresionante fue esa. La señora llegó a la casa, lloraba, asustada, le decía al esposo que por favor hiciera algo, que le creyera que el duende estaba asustando a la niña y se la iba a llevar. Porque la señora, digamos que en su infancia,
había escuchado muchísimos cuentos. Digamos que todo este tipo de cuentos, leyendas, mitos o realidades ocurren casi siempre en los pueblos. En el caso del duende, en lugares con árboles, en lugares con cañaduzales, en lugares... Donde haya mucha naturaleza en general. Exactamente. Eso fue un caos total, la señora muy preocupada, le pedía por favor al esposo que hiciera algo, y el esposo al ver su desespero lleva a un sacerdote, a un cura, a un pastor, como le quieran decir, a que haga sus oraciones y sus cosas. En este caso, refiriéndome a la historia anterior, igualmente lo hicieron con música porque se lo recomendaron. Digamos que algunas personas o algunos padres, curas, sacerdotes, como los quieran llamar, tienen la mente un poco más abierta a cosas como estas, justamente hacen exorcismos y cosas así, porque tienen la mente un poco más abierta. Digamos que este era el caso de ese sacerdote que llevaron, y él tenía en su mente que los duendes se orientaban con música. Y eso fue lo que ellos hicieron. Le compraron a la niña una canastica de esas que se abre, una cajita musical de esas que se abre, que tenía, le echaron agua bendita, el padre la bendijo, se la abrían en las noches para que la bailarina sonara. Y esta fue la solución. Después de esto, la niña pudo estar tranquila, ya no volvieron a ocurrir estos sucesos y ya tuvieron como tranquilidad, digámoslo así. Difícil, es que siempre las historias de duendes se asocian siempre a eso, que ellos son como entes que les gusta hacer bromas, que juegan con los niños. Lo de las trenzas también yo he escuchado que le hacen trenzas no solo a las personas, sino a los caballos. Pues yo recuerdo un tío mío que vivía en una finca y tenían caballos. Él decía que siempre el caballo aparecía con trencitas aquí, él decía que es como donde los duendes se cogen, y que como en la parte del cuello del caballo, como unos nudos, del lomo. Eran los nuditos, era como para ellos poner los pies, los piecitos ahí. Ay, Dios mío, o sea, yo no, me da mucho miedo. Y uno que tiene niños, o sea, yo no descarto la posibilidad de que sean reales, porque la verdad nosotros tratamos de que las historias nos las cuenten personas reales y que les hayan pasado a ellos. Entonces, jamás descarto la posibilidad de que existan, porque definitivamente como existe el bien, existe el mal. Bueno, yo les voy a contar ahora la historia de un duende también. Esa historia es verídica porque esa historia le pasó a un primo mío. Bueno, mi primo vivía con los abuelos en un pueblito. Fue criado por los abuelos porque la mamá falleció. Entonces, bueno, él cuenta que cuando él estaba pequeñito, él vivía en un pueblito muy a las afueras de la ciudad. Entonces, en esa época era muy común que los niños salían y se iban solos y volvían a la casa en la tarde o en la noche casi. O sea, no había la inseguridad que hay en la ciudad, entonces nunca le metieron como malicia a eso. Entonces, es algo normal en los pueblos, en las comunidades así. Entonces, él cuenta que bueno, él salía a jugar cuando chiquitico. Él dice que esto se lo contó la abuela porque él dice que él no recuerda nada de esto. Dice que él se iba todos los días a jugar. Y hubo una temporada que dice, la abuela cuenta que volvía siempre con juguetes o con dulcecitos. Siempre había juguetes o con dulces, y la abuela le preguntaba que al principio pues no les decía nada porque no le metió malicia, les parecía normal, pero ya con el tiempo de ver que llevaba con regalos, juguetes, y le decía, no, ¿y quién le dio eso? No, que mi amiguito con la era, bueno, ¿cuál amiguito? No, un amiguito, bueno, un amiguito con el que se juego todos los días, ¿no? Normal. Entonces pasaron los días, y un día el niño se fue y llegaron las 8 de la noche y el niño nada que llegaba. Entonces dice que la abuela, preocupada, fue a buscarlo donde todos los vecinitos. Ay, han visto a mi nieto, y que nadie daba razón del nieto. La señora asustada porque ya estaba tarde. Vuelve a la casa. Cuando vuelve a la casa, ya el niño ya había llegado a la casa, y entonces lo regaña, le dice que dónde estaba, que ella estaba muy preocupada buscándolo por todos lados y no aparecía. No, estaba jugando con mi amiguito. ¿Con cuál amiguito? Si yo lo fui a buscar en todos lados y en ningún lado se estaba. No, con mi amiguito, es que yo tengo un amiguito que viene y nos vamos a jugar como al bosque o al campo, pues, a la parte boscosa, pues, del pueblo. Entonces le dice, pero ¿cuál amiguito? Descríbamelo, ¿cuál es? Y dice, no, él es chiquitico y tiene el sombrerito. Siempre el sombrerito es como algo muy común, al menos en Colombia.
identifican siempre los duendes por eso. Entonces ella le dice, ¿cómo es? ¿Qué más tiene? No, un niño normal, simplemente chiquitico, más chiquito de lo normal, dice como que, bueno, pequeño, unos que 1 metro, no sé, pequeño. Entonces dice que la señora le dice, bueno, entonces, la próxima vez me avisa cuando venga su amigo para yo conocerlo. Entonces, bueno, así quedó. El niño al otro día, la abuelita estaba pendiente a ver cuándo venía el supuesto amiguito a buscarlo. Entonces escucha que el viento está gritando y la señora arranca a correr. Cuando va el patio, esas son esas casas que son grandotas y los patios son como boscosos y los patios son muy grandes. Entonces, cuando la señora sale del patio, ve que al fondo del patio el niño está así como luchando con algo. Cuando la señora arranca a correr, el niño lo sueltan y arranca a correr de la abuelita. Se entran, entonces le dice a la abuela que qué está pasando. Dice que como él no quería ir con el niño para que ella se lo mostrara, el amigo no quiso y se lo estaba llevando a la fuerza hacia el bosque. Entonces dice la abuela muy asustada que no sabía qué hacer. En ese pueblo no había iglesia, no había nada como para decir voy a ir donde el padre, ¿qué hago? Entonces pues le contó como a la comunidad, a los vecinos lo que le había pasado y le dijeron, no, eso es el duende. Que la única forma de como que ellos dejen de molestar es que usted tiene que darles como ofrenda, siempre dejarles como una vasijita con dulce o algo para que ellos dejen de molestar. Entonces dice que efectivamente, entonces ya empezaron a dejarles una bobita con dulces y que dice que ella dejaba la coquita y siempre se iban acabando, como si se los fueran llevando. O sea, tuvo que darle dulces por mucho tiempo. Ofrendas, como dice que hasta que el nieto no creció, ella no dejó de hacerlo y dice que siempre se iban acabando los dulces. Ella tenía que constantemente estar llenándole la vasija. Pero pues importante saberlo también porque además de ayudar su nieto, ayudó a los demás niños porque me imagino que había muchos más niños en ese sitio. Pero en este caso dice que él era el único que lo acosaban y él dice que, mi primo pues dice que él la verdad no se acuerda de nada. No sé por qué ese tipo de cosas siempre le pasa a los niños y nunca tienen como conocimiento de lo que pasó. Es como si... Pero mejor, porque imagina uno vivir con una historia donde pues uno... sí, pero pues también sería interesante uno recordarlo y poder contarlo como por experiencia propia. Bueno, sí, también. Bueno, está bien. Yo traigo la historia de 2 adolescentes que vivían en un pueblito, pero, o sea, hay un pueblo principal y aledaños hay otras veredas más pequeñas, ¿no? Ellas vivían entre estas veredas. Las muchachas estaban pues en su adolescencia y piden permiso para salir, para ir a una fiesta. La mamá primero les pone 1000 peros, no vayan, es muy tarde de la noche, bueno, no vayan. Pero la señora pues la verdad, como decía Junior en su historia, en los pueblos anteriormente era un lugar mucho más seguro, que las personas entraban y salían, los niños estaban jugando donde el vecinito y el vecinito le pone cuidado, cosas así. Entonces las chicas tienen su permiso y se van como a eso de las 7 de la noche. Obviamente les dieron permiso hasta temprano, pero las dejaron ir. Eran 2, entonces pues dijeron, bueno, si van a ir juntas, se acompañan, no sé qué. Se van ellas caminaban aproximadamente 1,5 kilómetros para llegar al pueblo donde quedaba la fiesta. Van las muchachas caminando y dicen que iban hablando cuando una mira como hacia el cielo, como hacia arriba, porque así como el reflejo la hizo ver como algo que pasaba y entonces ella levanta la mirada y dice que ve una mancha que va así como por el aire y le dice a la otra como, mira, y entonces ambas ven la mancha que va pasando y como si aterrizara, como si cayera, como eso, como una sombra, que aterrizara y cayera. Muy cerquita donde ellas estaban. Ellas siguen caminando más o menos a donde aterriza lo que sea que hayan visto en el cielo y ellas dicen que lo que ven es un perro grande, negro, que se queda viéndolas. Ellas se asustan, obviamente, además de por lo que vieron, por el tamaño del perro, el color, todo, horas de la noche, y el perro se queda quieto viéndolas. Ellas se asustan y empiezan a caminar para un lado
y el perro también. Para el otro lado y el perro también. Era como si el perro no las quisiera dejar pasar. Ellas están muy asustadas y él, o sea, no ladra, no gruñe, no hace nada, simplemente las mira y no las deja pasar. Están muy asustadas en ese momento y la una le dice a la otra, corra. Ellas arrancan a correr y el perro, no corriendo, ellas dicen que caminando, pero viéndolas fijamente como si supiera, o sea, que son ellas y que es a ellas a la que debe seguir, o sea, no. La está siguiendo, pero no corre, solo así. Las sigue con su mirada y va caminando y ellas voltean a mirar para atrás y ven que el perro sigue allí viéndolas. Las niñas corren a lo que más pueden, se encuentran con una casa, una finca, donde hay como un gallinero, digámoslo así. Ellas ven las luces apagadas pues porque ya era de noche y deciden no tocar en la casa ni nada, sino esconderse en ese gallinero. Se meten, digamos que las casas así en el campo no tienen una seguridad regularmente de cerca, sino son casas una cerca a la otra y como tienen animales y cosas así, no pasa nada. Entonces ellas se esconden en ese gallinero y se quedan ahí, en el fondo, las dos agachadas, acurrucadas, asustadas, muy asustadas. Pasan las horas y ellas no quieren salir de ahí, así que terminan pasando la noche allí. La mañana siguiente, como no llegan a su casa, su mamá y su familia las empiezan a buscar. Después de buscarlas mucho tiempo, las muchachas se quedaron ahí dormidas. Después de buscarlas mucho tiempo, las encuentran. Las niñas cuentan su historia. Y como la gente regularmente en los pueblos es muy unida, es una comunidad donde todos se conocen, donde son fundadores de sus casas de toda la vida, obviamente la estaba buscando un grupo de personas, las estaban buscando. Cuando las encuentran y las niñas muy asustadas, temblando, llorando, cuentan su historia, la mamá les dice obviamente que ven, por eso les dije que no podían salir, y los vecinos empiezan a contar que eso les ha pasado a muchos en la comunidad, que es una bruja que cambia su forma del mismo perro, porque las personas que han contado la historia describen el perro de la misma forma y que, bueno, no les hace daño, en sí no les hace nada, pero que los asusta para que no salgan de sus casas en las noches, y es una historia muy popular en ese pueblo. Ya la historia, digamos que no tiene como un desenlace como tal igual que las demás, pero ya digamos que aprendieron la lección y muchas personas dejaron de salir en las noches solamente por no encontrarse con esta bruja o este perro. Así de delicado. Pero sí es como algo muy común que las brujas siempre se convierten en animales. Yo siempre he escuchado que se convierten en pájaros, aves grandes, perros, gatos. Siempre como que suelen como convertirse en animales para poder como andar tranquilamente sin que las conozcan. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho las historias. Recuerden, si tienen historias, pueden enviárnoslas al correo y nosotros las contamos. Les vamos a dejar aquí abajito todas nuestras redes sociales para que nos sigan, para que se suscriban a este canal y le den me gusta. Vale. Bye.